Quítale las armas. Todas. La orden cortó el aire del arsenal como una cuchilla. 4 comandos de la Marina sonrieron mientras la sargento de Estado Mayor Elara Vance se desabrochaba su M4, su arma de mano, incluso su cuchillo de combate, colocándolo sobre el mostrador uno por uno, bajo cientos de ojos observadores. Desde la plataforma de observación superior, una figura en ropa civil se apoyaba en la barandilla, sin decir nada. Ara lo reconoció al instante. El coronel Adrian Holt, su antiguo comandante de la OTAN. El desafío ya no era solo sobrevivir al ejercicio. Era demostrar que podía desmantelar a 4 hombres armados en un laberinto de contenedores con nada en sus manos más que tiempo. 69 segundos. Eso era todo lo que necesitaría. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El sol del mediodía caía sobre la instalación conjunta de entrenamiento de Redstone como un martillo golpeando un yunque. Cada golpe de calor reverberaba a través de la vasta extensión de concreto. El aire temblaba con olas como de espejismo, del tipo que hacía que incluso los soldados más duros entrecerraran los ojos instintivamente y midieran su paso. El calor tenía una forma de drenar más que el sudor. Robaba agudeza, difuminaba bordes, embotaba instintos. Pero para la sargento de Estado Mayor Elara Vance, el peso opresivo de agosto en el sur era solo ruido de fondo. Bajó del furgón de transporte verde oliva sin prisa. Las botas de combate haciendo una conexión nítida e inequívoca con el asfalto ardiente. Cada paso era firme, deliberado, del tipo de movimiento que no necesitaba anunciar fuerza porque la llevaba inherentemente. Sus uniformes de batalla de bosque habían visto días mejores. La tela suavizada por años de uso. El color desvaído por docenas de lavados. Los tonos apagados absorbían la luz en lugar de reflejarla, dándole el aspecto de alguien que había pasado más tiempo en el campo que en formación de desfile. Su rostro estaba calmado, inescrutable, los ojos protegidos bajo la visera de su gorra de patrulla. No hubo mirada desperdiciada hacia la multitud que empezaba a reunirse cerca de la Bahía 3. Caminaba como si siguiera su propio horario, como si no la hubieran convocado allí para convertirse en el centro de un espectáculo. Las puertas exteriores de la Bahía 3 se abrían como un bostezo, revelando las sombras frescas del interior. A lo largo del perímetro, personal de múltiples ramas se dirigía hacia la apertura, algunos con café en la mano, otros abandonando cualquier tarea rutinaria que hubiera llenado su mañana. Las noticias viajaban rápido en una base como Redstone. Evaluación especial era la frase que había encendido el rumor. Pero el chisme más tentador susurrado en las salas de escuadras y sobre bandejas de desayuno era que un observador de alto rango estaba en el sitio. Eso solo bastaba para atraer a una audiencia. Dentro, 4 comandos de la Marina estaban cerca del mostrador del arsenal. Un semicírculo suelto de confianza tranquila. Parecían pertenecer al espacio de la misma manera que los depredadores pertenecen a la cima de la cadena alimentaria. El teniente Mason Cade estaba en el centro, alto, atlético, con ojos azul pálido que barrían la habitación como un radar. El corte de su camisa de combate era impecable y había una precisión en su postura que venía de años de entrenar el dominio en la memoria muscular. A su derecha se erguía el jefe Raylan Dean, más ancho y pesado, su volumen irradiando el tipo de capacidad de fuerza bruta que no requería velocidad para ser peligrosa. A la izquierda de Cade estaba el suboficial Jess Floor, delgado y enrollado. Una sonrisa flotando justo al borde de la burla abierta. El movimiento más pequeño, un cambio de peso, una mirada hacia los espectadores, llevaba una chispa de exhibicionismo. Junto a él, el cabo Noabara era toda energía inquieta, dedos tamborileando en el mostrador en un ritmo irregular, rodillas flexionándose ligeramente como si su cuerpo no pudiera aceptar la quietud por más de un latido. Juntos tenían el aire de hombres que habían pasado por tormentas reales y habían salido seguros de su lugar en la jerarquía. En el momento en que cruzó el umbral, la atención de Cade se fijó en ella. No parecía sorprendido, solo levemente entretenido, como un anfitrión dando la bienvenida a un invitado inesperado pero inofensivo. Su voz se oyó claramente a través del espacio. Bueno, mira lo que tenemos aquí,
dijo, su tono teñido de una amabilidad con borde dentado. El ejército envió su artillería pesada para un simple ejercicio de brecha cronometrada. Eso parece excesivo. El comentario provocó una onda de diversión baja, risas dispersas rodando a través del pequeño grupo de espectadores. Ara no ofreció ni un tic en respuesta. Su rostro permaneció una máscara de compostura, inescrutable e imperturbable. Sin alterar su paso, cubrió la distancia restante hasta el mostrador, ni apresurándose para cerrar la brecha ni ralentizando para hacer un punto. Cuando sus ojos se encontraron con los de Cade, el contacto fue deliberado y firme, un bloqueo fresco e inquebrantable que no revelaba nada de lo que estaba pensando. Cade cambió su peso contra el mostrador, acomodándose en una postura que irradiaba una despreocupación estudiada. Era casual, pero intencional, el tipo de facilidad destinada a ser vista. Te diré algo, dijo, elevando su voz lo suficiente para llegar a la fila más lejana de observadores. Entraremos con nuestro equipo completo. Rifles, armas de mano, cuchillos, tú. Una pequeña pausa seguida de un leve levantamiento de sus cejas que afilaba el borde de sus palabras. Tendrás que confiar en lo que sea que los del ejército confíen. El tono hacía la implicación inconfundible. El insulto envuelto neatly en el disfraz de justicia. ¿Suena justo? No era una pregunta. No realmente. Era un desafío. Cebo lanzado al aire a la vista de las docenas reunidas para ver. Desde su lugar cercano, los labios de Dean se curvaron en el más tenue fantasma de una sonrisa, diversión parpadeando en los bordes. Roar no se molestó en ocultar la suya, mientras que el cambio inquieto de Vara parecía adquirir un ritmo casi ansioso, su postura tensándose como un corredor esperando la señal para partir. Junto a las puertas de la bahía, el oficial de Warrant estaba de pie como si estuviera tallado en piedra, sus brazos inmóviles, pero su expresión tensándose. Las finas líneas alrededor de su boca se profundizaron, un marcador silencioso de desaprobación. Era un hombre que vivía por la estructura y el código, y la pequeña actuación de Cade iba directamente en contra de cada protocolo que gobernaba estos ejercicios interservicios. Teniente, comenzó, voz teñida de advertencia, pero Cade ya se estaba volviendo hacia él, su pivote suave, casi despectivo, como si la interrupción fuera un inconveniente en lugar de una precaución. Señor, dijo Cade, infundiendo su voz con suficiente deferencia para enmascarar la manipulación. Esto no es solo un ejercicio. Es una oportunidad para medir la adaptabilidad cruda bajo presión. Sin guiones, sin zona de confort. Con el alto mando observando. Eso es una prueba valiosa. Lanzó su mirada hacia arriba, hacia la plataforma de observación, una señal rápida de que sabía exactamente quién estaba allí arriba y que los impresionaría. El oficial dudó, evaluando la habitación. El zumbido de la conversación era ahora una presencia física, el tipo de energía colectiva que podía volverse en tu contra si intentabas sofocarla. Dio un pequeño suspiro casi cansado. Sargento Vance, dijo al fin, voz despojada de todo menos formalidad. Para este ejercicio, entregarás todas las armas. Los comandos procederán como equipados. La decisión golpeó como el informe de un martillo. Una onda de anticipación recorrió a los espectadores. Los 4 hombres de la marina intercambiaron miradas satisfechas. No el grito ruidoso de una broma aterrizada, sino la satisfacción más sutil de cazadores que acababan de ser informados de que su presa cojearía. Ahara no discutió. No pidió aclaración. Se movió hacia el mostrador, desabrochando la correa de retención en su funda. La Sig Sauer P320 salió libre con un movimiento limpio y practicado, su peso dejando su cadera y asentándose en la superficie dura con un sonido metálico sordo que parecía más fuerte de lo que debería. El M4 siguió, descolgado del hombro y colocado con el cuidado de alguien guardando una herramienta en su estuche. Por último, el cuchillo de combate, desenganchado de su chaleco, el borde dentado captando la luz superior en un breve destello afilado antes de unirse al resto. La multitud se inclinó hacia adelante como si la proximidad pudiera amplificar el momento. Al otro lado de ella, Cade cruzó los brazos, las comisuras de su boca tirando hacia arriba. Roar y Vara sonreían abiertamente ahora.
Dean no sonreía, pero sus ojos seguían cada movimiento que ella hacía, catalogándola con el desapego frío de un hombre que ya imaginaba cómo terminaría esto. Cuando sus manos estuvieron vacías, Ahara se enderezó, su postura ni defensiva ni desafiante, simplemente completa. No dio señal de que se considerara en desventaja. Si acaso, la quietud en su figura llevaba un cambio casi imperceptible, como si algo dentro se hubiera trabado en su lugar. Afuera, el calor aún presionaba contra el mundo, pero dentro de la Bahía 3, el aire había cambiado. Cualquiera que fuera esta evaluación especial, acababa de recibir un borde más afilado. Y en algún lugar arriba, detrás de la malla de alambre de la plataforma de observación, el observador invisible permanecía inmóvil, observando cada movimiento. El momento se apartó del mostrador del arsenal, el ruido de la bahía parecía aplanarse. No era silencio, no realmente, pero el charla y las risas dispersas que habían flotado en el aire se volvieron distantes, amortiguadas, como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada sobre el mundo. Cruzó el piso abierto hacia la imponente entrada de la Bahía 3 de entrenamiento. Sus botas golpeando el concreto pulido con el mismo ritmo sin prisa que había llevado desde el furgón. Las puertas masivas de la bahía se elevaban como un acantilado de acero, sus sombras derramándose sobre la entrada y tragándola en un paso. El calor se desvaneció al instante, reemplazado por el aliento más fresco del interior cavernoso. El olor también cambió. El asfalto quemado y el tan diésel afuera dieron paso al aroma del metal, acero frío, óxido oculto en las costuras. Rastros débiles de aceite y desinfectante de los equipos de mantenimiento. Dentro, el espacio se abría en un caos controlado de contenedores de carga apilados 2, a veces 3 altos, sus lados corrugados elevándose en un enrejado de callejones estrechos y callejones sin salida abruptos. El arreglo no era aleatorio. Quienquiera que hubiera diseñado este diseño entendía la claustrofobia y la confusión, entendía cómo los ángulos podían desorientar a una persona, cómo el sonido podía doblarse y mentir en un lugar como este. Arriba, tubos fluorescentes corrían en líneas quebradas, su luz proyectando losas pálidas de iluminación separadas por pozos de sombra. En esas sombras, los detalles de la pared de acero parecían disolverse en la oscuridad. Las esquinas se convertían en vacíos. Las brechas entre contenedores se extendían en algo más profundo de lo que eran. La geometría en sí era un arma. Ahara se detuvo justo adentro, dejando que sus ojos recorrieran sin mover la cabeza. Años de entrenamiento habían grabado el hábito en ella. Mapear antes de moverse, leer antes de actuar. Captó las leves marcas de rosaduras en ciertas esquinas de contenedores donde botas habían girado demasiado rápido. Los patrones irregulares de desgaste en el piso donde el tráfico se había canalizado una y otra vez. Las pequeñas astillas en la pintura a la altura del hombro de rifles y equipo rozando al pasar. La bahía no era solo un laberinto. Era un registro de cada corrida antes de la suya. Escrito en el lenguaje de la fricción y el error. No necesitaba conocer todo el mapa. Solo necesitaba saber lo suficiente para adueñarse de él cuando llegara el momento. Una voz baja y cortante crepitó desde algún lugar más profundo en la bahía. Uno de los comandos haciendo una verificación de comunicaciones. Era demasiado débil para distinguir palabras, pero el ritmo le dijo lo que necesitaba. Ya estaban coordinando, ya dando forma a su plan. Esperaban que ella se moviera rápido, que intentara adelantárseles más adentro del laberinto. Estaban colocando sus ganchos para esa reacción. Dio un paso adelante, el golpe amortiguado de sus botas tragado por las paredes de acero a su alrededor. Fue entonces cuando miró hacia arriba, corriendo a lo largo de la pared izquierda, un estrecho pasadizo se aferraba justo debajo del techo. Los lados de malla estaban tensos. El piso de rejilla de acero brillando bajo la luz fluorescente. Desde allí, un observador podía rastrear todo el ejercicio, ver por encima de los contenedores, observar cómo se desarrollaban los movimientos en tiempo real, juzgar cada giro y error sin obstrucción. En la barandilla, una figura se destacaba de las otras siluetas, ropa civil, camisa blanca simple, pantalones caqui. Pero la postura era militar hasta el hueso. Hombros cuadrados en alineación perfecta. Espina dorsal mantenida con una exactitud inconsciente.
Mentón inclinado para abarcar todo el barrido abajo sin movimiento desperdiciado. Cabello sal y pimienta cortado corto a longitud reglamentaria. Enmarcaba un rostro tallado por décadas de mando. Líneas profundas talladas por más que la edad, por decisiones, por el peso de las consecuencias. La forma en que sus manos descansaban ligeramente en la barandilla era reveladora, sin flexión nerviosa, sin fichet ocioso, solo el control suelto de alguien que podía pasar de la quietud a la acción en un aliento. Coronel Adrian Holt. El nombre destelló a través de ella como un interruptor cerrando un circuito. Los recuerdos vinieron en fragmentos. Los terrenos de entrenamiento de la Fuerza de Tarea de la OTAN a medio mundo de distancia. La voz de Holt llamando correcciones que cortaban más afilado que cualquier reprimenda. Noches pasadas corriendo ejercicios hasta que los músculos temblaban y la mente gritaba, los raros asentimientos medidos que daba cuando hacías algo exactamente bien. Holt no observaba ejercicios como este por entretenimiento. Si estaba aquí, significaba que el escenario había sido construido con un propósito. Y si ella estaba en él, desarmada, rodeada por 4 operadores de la Marina demasiado confiados, significaba que ella era el sujeto de ese propósito. Sus ojos no se demoraron lo suficiente para que nadie en la multitud rastreara su camino. Pero en ese breve latido, el espacio entre ella y Holt llevaba un peso que no necesitaba palabras. Era un intercambio despojado a su esencia. Su mirada diciéndole que esto no era un asunto de la Marina, no se trataba de rivalidad interramas o orgullo herido. Era algo mucho más preciso, una prueba una vez más de si podía pensar claramente, adaptarse instantáneamente y ejecutar impecablemente cuando cada capa de seguridad había sido pelada. El sonido de pasos medidos detrás de ella rompió el momento. Cambió su atención hacia el piso de la bahía donde los 4 comandos habían tomado posición justo fuera de la boca del laberinto de contenedores. Estaban en una pila suelta angulada, con Cade en la punta. Su aproximación era sin prisa. Una especie de calma calculada que hablaba de certeza. La confianza irradiaba del conjunto de sus hombros, de la forma en que sus armas se asentaban contra sus cuerpos, como si estuvieran caminando hacia una conclusión ya escrita. Bajo el resplandor frío de las luces superiores, cada detalle parecía más afilado. Los puños pulidos de sus armas de mano captando destellos de blanco. El brillo mate de las cuchillas de combate atadas firmemente a sus muslos. El peso mate de sus rifles descansando en manos que los habían llevado a través de docenas de ejercicios. Totalmente armados, totalmente a gusto. Una onda de comentario tranquilo pasó a través del semicírculo de espectadores agrupados alrededor de la zona de entrada. Soldados en fatigas verdes, marineros en azules profundos de la marina, un disperso de aviadores en uniformes más claros, todos estirándose sutilmente para una mejor vista. El lenguaje corporal hablaba volúmenes, brazos cruzados de aquellos que dudaban, leves sonrisas curvadas de otros, ansiosos por ver el resultado que pensaban inevitable. Las burlas anteriores del lado de la Marina habían hecho su trabajo. Las expectativas habían sido establecidas y ahora la multitud estaba preparada para la validación. Ara no les ofreció nada. Ni mirada teatral, ni rodar deliberado del cuello para sugerir que estaba lista. Simplemente se acercó una fracción más a la boca del primer carril sombreado entre contenedores, su postura cambiando para que los 4 operadores quedaran dentro del barrido de su visión periférica. Era movimiento sin florituras, del tipo que no invitaba aplausos, pero en el lenguaje del combate era pura preparación. Arriba, Holt permanecía inmóvil, su atención firme. El silbato aún no había sonado, pero la prueba ya había comenzado. El trino agudo del silbato partió el aire como una línea de falla, y la atmósfera de la habitación cambió en un instante. Cada inclinación casual, cada media sonrisa en la multitud se congeló mientras los 4 operadores de la Marina avanzaban como uno. Cade tomó la punta con la confianza de un hombre que había corrido cientos de despejes, su rifle se mantuvo bajo y listo, el culata acurrucado en el bolsillo de su hombro, el cañón ya rastreando el primer giro a la izquierda. Dean estaba pegado a su flanco, un muro móvil de músculo y disciplina. Rohr seguía de cerca, lenguaje corporal tenso pero fluido, escaneando los ángulos como si desafiara a algo a aparecer,
Vara anclaba la retaguardia, su energía inquieta ahora canalizada en una vigilancia sobrecompensada, ojos dartando, botas golpeando la cubierta en una cadencia rápida, casi impaciente. Se movían como un solo organismo, entrando al laberinto de contenedores por el corredor izquierdo más ancho. El timbre metálico de sus pisadas rebotaba en las paredes de acero corrugado, doblándose sobre sí mismo hasta convertirse en un tamborileo ecoante. Sus voces bajaron a murmullos cortados sobre las comunicaciones, apenas audibles incluso entre ellos. Al no lo siguió directamente. Se apartó del carril abierto, deslizándose en una brecha estrecha entre dos contenedores apenas más ancha que sus hombros. La luz fluorescente de las puertas de la bahía se cortó en dos pasos, reemplazada por el lavado tenue e irregular de tubos superiores que saltaban secciones enteras del pasillo. En esos bolsillos más oscuros, su forma se difuminaba en el fondo. Esto no era huida, era posicionamiento. Cada ruido en el laberinto llevaba una firma, y ella escuchaba con el enfoque de alguien afinando un instrumento. El clank de una bota golpeando una placa de acero ligeramente deformada le decía dónde caía el peso. La diferencia en el tempo entre dos conjuntos de pasos le decía quién ajustaba el paso y quién no. Incluso el leve clic de una hebilla de correa rozando una pared de contenedor mapeaba la trayectoria del equipo en su mente. Años de operar en entornos confinados le habían enseñado que la visión podía traicionarte. La luz podía cambiar. Las sombras podían engañar. Las esquinas podían ocultar. El sonido era más difícil de disfrazar. El sonido decía la verdad si sabías cómo oírlo. Midió su movimiento contra el de ellos, manteniéndose paralela pero desplazada, dejando que el laberinto actuara como una rejilla acústica mientras la formación de la marina avanzaba más profundo. Permaneció invisible, deslizándose entre callejones con suficiente velocidad para mantenerlos dentro de un radio preciso. Vara en la cola comenzó a mostrar las primeras grietas en la disciplina. Cada vez que el equipo doblaba una curva, su cañón bajaba fraccionalmente mientras su cabeza se sacudía hacia un sonido diferente. El problema no eran sus reflejos. Eran lo suficientemente agudos. Era la falta de seguridad trasera. Su atención permanecía fija adelante, confiando demasiado en los tres cuerpos delante de él. Al dejó que la oportunidad madurara. Los rastreó a través de dos giros más, ajustando su aproximación para intersectar su ruta desde un ángulo oblicuo. El piso bajo sus botas era frío y duro. Sus pisadas absorbidas por el tapete de goma rosado en ciertas secciones. El aire entre contenedores era más fresco, más denso, oliendo débilmente a aceite y óxido. Cuando giraron a la izquierda en un carril ligeramente más ancho, ella ya estaba en posición. La estrecha ranura de la que salió la escupió directamente en la zona ciega de Vara. Su mano izquierda salió disparada, sujetando el cañón de su rifle, inmovilizándolo antes de que pudiera pivotar. La resistencia instantánea desencadenó un tirón reflexivo. Pero ella rotó su agarre, apalancando su brazo hacia arriba en un torque agudo e implacable. Su aliento se atrapó en un gruñido corto mientras su propio momentum hacia adelante lo llevaba fuera de equilibrio. Ella pivotó, dejando que ese momentum alimentara la maniobra, guiando su hombro hacia la pared con un empujón decisivo. El acero cantó con el impacto, un clank bajo y resonante. Sus rodillas se doblaron involuntariamente bajo la fuerza, el rifle deslizándose de su agarre. Su mano derecha ya estaba allí, quitando el arma libre en un movimiento fluido. Todo el enfrentamiento duró no más de 2 segundos. Para cuando el sonido del impacto alcanzó a los otros, ella sostenía su rifle como si siempre hubiera sido suyo. La reacción desde arriba fue instantánea, una onda en la respiración de la multitud, como un jadeo colectivo que nadie había coordinado, pero que todos habían sentido. Rohr fue el primero en registrar la ruptura en su formación. Giró, rifle medio levantado, ojos cortando a través del pasillo estrecho. Su cerebro apenas había reconciliado la vista de Vara arrugado contra la pared cuando Ara se movió. No disparó. No necesitaba. El rifle se convirtió en una extensión de su cuerpo, balanceándose bajo para barrer el culata a través de sus espinillas justo por encima del tobillo. El golpe sacó sus piernas limpiamente, el momentum rompiéndolo hacia adelante.
Ella entró en él mientras caía, atrapándolo en un bloqueo apretado de brazo y cuello que comprimía las carótidas con precisión quirúrgica. Sin agitación, sin fuerza desperdiciada, solo presión limpia y controlada. Sus manos arañaron una vez su brazo, el movimiento debilitándose casi instantáneamente mientras la sangre privada de oxígeno fallaba en llegar a su cerebro. El toque vino rápido, 3 palmadas agudas contra su muslo. Ella lo soltó de inmediato, dejándolo colapsar en el tapete con el jadeo desorientado de alguien arañando su camino de vuelta a la conciencia plena. 2 abajo, 30 segundos pasados. La multitud arriba estaba en silencio ahora. El zumbido anterior de diversión fácil reemplazado por una tensión tan tensa que se sentía física. Cade y Dean aún avanzaban, pero tenían que saber que la formación estaba rota. Ara ajustó su agarre en el rifle capturado, el arma asentándose naturalmente en sus manos. No miró hacia el pasadizo, pero podía sentir los ojos de Hulk sobre ella, midiendo cada elección, cada ángulo, cada segundo. La casa había cambiado. Cade oyó la disrupción antes de verla. El informe metálico de un cuerpo golpeando acero, seguido por el breve, inconfundible forcejeo de botas perdiendo tracción. Años de experiencia convirtieron esos sonidos en una imagen mental, y no era una que le gustara. La cola estaba comprometida. Su mente recalculó instantáneamente. Rory y Bar estaban fuera de vista, sus canales en silencio. Eso significaba que estaban abajo o tan desconectados que bien podrían estarlo. Ajustó su agarre en el rifle, apretando sus codos, cañones barriendo cada brecha con intención más afilada. El laberinto adelante se estrechaba en un corredor apenas más ancho que sus hombros. La luz superior se derramaba de manera desigual, haciendo que las paredes de acero parecieran doblarse hacia adentro. Sombras tiraban a nivel del piso, y el aire olía débilmente a polvo caliente y al mordisco químico de pintura industrial. Cade avanzó con precisión controlada. Su zancada calibrada para mantener momentum sin apresurarse de cabeza en un error. Era un equilibrio cuidadoso, no tan lento como para ceder la iniciativa, pero deliberado lo suficiente para que cada paso dejara espacio para una reacción inmediata. Por el rabillo del ojo, captó un vistazo fugaz de Dean, ahora deslizándose en posición para cubrir el carril adyacente. La colocación era intencional, sus campos de movimiento superponiéndose lo justo para asegurar que no pudieran ser flanqueados al mismo tiempo. La cabeza de Dean se inclinó una vez en un asentimiento sin palabras, del tipo que llevaba tanto advertencia como confianza. Luego desapareció detrás de la esquina de una pared apilada de contenedores, dejando a Cade continuar solo. Ahora completamente solo, Cade presionó adelante, músculos sueltos pero listos, su paso a un ritmo quieto contra el enchapado de la cubierta. Su respiración permaneció bajo control estricto, firme, superficial. Cada inhalación calculada para evitar el raspado áspero de esfuerzo que podía difuminar su oído. El rifle colgaba contra él como una extensión de su cuerpo, su peso anclándolo, la correa tirada apretada a través de su chaleco para que ninguna correa suelta traicionara su posición con un roce accidental. Fue entonces cuando el espacio en sí se volvió en su contra. El corredor estrecho entre 2 contenedores lo canalizaba adelante, y allí, casi invisible en las sombras, el borde retorcido de un panel de acero deformado se extendía como una trampa oculta. Enganchó el borde de su correa apenas, la resistencia no más que un tirón. No fue suficiente para detenerlo por completo, pero robó el flujo seamless de su zancada, forzando un tropiezo imperceptible en su movimiento. La interrupción duró menos que el lapso de un latido. Pero en la geometría comprimida del combate en cuartos cerrados, ese momento era un abismo, una eternidad en la que la ventaja podía oscilar violentamente de cazador a cazado. Del Seam negro adelante ella vino. El ara surgió del vacío como un proyectil. No salvaje, no agitada, sino con la precisión controlada de un golpe entrenado miles de veces. Su hombro se clavó en sus costillas en un ángulo agudo hacia arriba. Un golpe dirigido para colapsar su base. El impacto robó su equilibrio, impulsándolo de lado hacia la pared del contenedor. El rifle se sacudió en sus manos, el agarre rompiéndose mientras ella giraba pasando. Golpeó la cubierta con un traqueteo metálico, el sonido rebotando a través del cañón de acero.
Cade alcanzó instintivamente, las yemas de los dedos rozando el culata, pero su bota lo alcanzó primero. Una patada decisiva lo envió deslizándose fuera de alcance, girando a través del piso hasta que se detuvo contra una pared a 20 pies de distancia. Fue por su arma de mano, pero ella ya estaba dentro de su espacio de extracción. Su mano izquierda atrapó su muñeca antes de que la pistola saliera de la funda, su derecha enganchando detrás de su rodilla. Un tirón y arrastre envió su centro de gravedad adelante, doblándolo hacia la cubierta. Ella lo dejó caer. Sin teatralidades, sin seguimiento desperdiciado, solo la remoción limpia de una amenaza de la ecuación. Cade rodó a su espalda, pulmones trabajando más duro ahora, pero ella no se quedó para terminarlo. Su propósito no era sumar golpes. Era limpiar el campo. Ya se había ido, desapareciendo en otra costura del laberinto. El leve susurro de su movimiento tragado por acero y sombra. La voz de Dean vino sobre las comunicaciones, aguda y urgente. Cade. No hubo respuesta. Los ojos del jefe se entrecerraron. Había estado moviéndose paralelo a través de un carril que lo mantenía al alcance del oído de su hombre punta, pero ahora el silencio se extendía. Aceleró, sus botas golpeando la cubierta con la cadencia pesada de un hombre que prefería el enfrentamiento al maniobra. Dean tenía tamaño y alcance, y sabía cómo usarlos. El cuchillo atado a su muslo montaba alto. Mango angulado para una extracción rápida por debajo. Su arma de mano estaba segura pero accesible. Sus manos libres mientras irrumpía en una unión más ancha entre pilas de contenedores. Captó movimiento, un parpadeo al borde de su visión y pivotó hacia él, liderando con sus hombros. Ara entró en vista, rifle colgado, postura relajada de una manera que hizo que el vello en la nuca se erizara. No dudó. Avanzó en una arremetida baja, piernas churnando, brazos abriéndose para agarrar. El plan era simple. Entrar en su rango, usar su masa para sofocar y controlar. El impacto de más de 200 libras en movimiento completo era algo que la mayoría de los oponentes no podían absorber, pero ella no lo enfrentó de frente. En el último instante, su mano izquierda atrapó un puñado de su manga, dedos cerrándose con precisión de tornillo. Pivotó en su pie delantero, caderas girando como una bisagra, y dejó que su propia velocidad dictara el resultado. La redirección era casi elegante, un lanzamiento de aikido ejecutado con el tipo de eficiencia que venía de confianza absoluta en la mecánica. Las botas de Dean dejaron la cubierta por una fracción suspendida de segundo. Su peso flotó sobre su línea central antes de que el piso subiera a encontrarlo. El impacto reverberó a través de la plataforma de madera en la que aterrizó. Un crack agudo superpuesto al tut sordo de cuerpo golpeando superficie. Sus pulmones se vaciaron en una sola exhalación shock. Antes de que su mente pudiera ponerse al día, antes de que sus extremidades pudieran encontrar apoyo para empujarse de vuelta arriba, ella había tomado su arma de mano. El movimiento fue tan rápido que apenas se registró. Una extracción suave directamente de su propia funda a sus manos, el cañón nivelado sobre él a una distancia de menos de 1 metro. Ella amartilló la corredera una vez, el chasquido metálico crujiente ecoando en el espacio confinado. El silbato cortó el aire alto y final. 69 segundos, el sonido pareció suspender la habitación. Dean yacía de espalda, ojos fijos en el arma apuntada a él. La respiración de Cade raspaba en algún lugar más profundo en el laberinto. Vara aún estaba apoyado contra la pared de acero, un hombro hundido. Rohr se sentaba con la cabeza inclinada hacia atrás, una mano presionada al lado de su cuello. Los observadores no hablaban, no se movían. Arriba, Ul permanecía en la barandilla, su rostro inescrutable, pero su mirada inquebrantable. Ara bajó la pistola, la puso en seguro y la colocó en la cubierta junto a Dean. No se demoró por aplausos o reconocimiento. Su respiración era firme, su expresión tan compuesta como al principio. Sin una palabra, se alejó, moviéndose hacia el piso abierto más allá del laberinto. La caza había terminado. La lección acababa de comenzar. El eco del silbato aún colgaba en el aire cuando otro sonido comenzó a elevarse. Lento, deliberado, cada golpe aterrizando con el timbre hueco de acero bajo peso.
Botas en la escalera de rejilla, cada cabeza en la bahía se volvió hacia la plataforma de observación. El hombre que había estado inmóvil sobre el ejercicio desde el principio ahora descendía con la certeza sin prisa de alguien que poseía cada centímetro del espacio. El coronel Adrian Holt no se apresuraba. Medía la distancia con la misma economía que aplicaba a cada movimiento en su carrera. La multitud se movió inconscientemente, haciendo un camino estrecho a través del piso. Holt alcanzó la cubierta, Botas dejando el último escalón de metal por el concreto liso. Su mirada se movió sin dudar, pasando las armas dispersas, pasando los comandos aún recuperándose, pasando el laberinto en sí, hasta que se fijó en Ahara. Se detuvo a 3 pasos de ella. El silencio entre ellos tan denso que parecía mutear el resto de la bahía. Un leve tirón hacia arriba tocó la comisura de su boca, pero nunca se convirtió en una sonrisa completa. No esperaba ver a Falcón de vuelta en las colchonetas. El nombre rompió a través del personal reunido como una carga caída. Murmullos ondularon hacia afuera. Falcón repetido en voces bajas, algunos cuestionando, algunos incrédulos. Aquellos que habían estado en ciertos lugares, que habían oído ciertas historias, sintieron el reconocimiento golpear más fuerte. La mirada de Holt finalmente se apartó de Ahara y se desplazó a los 4 hombres aún de pie o apoyados dentro del laberinto. Cuando habló, no necesitaba elevar su voz. El peso detrás de cada palabra la llevaba limpiamente a cada esquina de la bahía. Imagino que entraron en esto pensando que era solo otro ejercicio interservicios, comenzó, su tono medido, cada sílaba colocada con precisión deliberada, y tendrían razón en parte. Pero lo que malinterpretaron fue el terreno. Asumieron que las únicas variables que valía la pena calcular eran las que trajeron con ustedes. Dean, aún recuperando el aliento mientras se apoyaba contra el metal frío de una pared de contenedor, miró hacia Cade. La mirada que intercambiaron fue breve, sin palabras, pero pesada con el reconocimiento no dicho de que Holt no estaba equivocado. Holt cerró la distancia entre él y el centro de la bahía, tomando una posición donde cada ojo y cada cámara de seguridad pudieran fijarse en él. La sargento de Estado Mayor Ahara Vance, continuó, no es una soldado de línea aleatoria sacada de una lista para completar sus números. No está aquí para servir como una marca en su tablero de puntuación. Dejó que las palabras respiraran por medio latido antes de impulsar las siguientes con fuerza tranquila. Para aquellos de nosotros que hemos operado en los teatros más discretos de la OTAN, ella es conocida por otro nombre. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando a los hombres ante él. Falcón. El nombre en clave pareció colgar en el aire, casi táctil, antes de asentarse como un peso sobre la habitación. Sirvió como la instructora principal de combate en cuartos cerrados para una fuerza de tarea cuyas batallas se libraron en lugares como este. Corredores que giraban sin aviso, puertas que podían ocultar cualquier cosa, habitaciones donde el aire se sentía demasiado apretado para respirar. Entornos donde a menudo estabas en minoría, siempre superado en armas, y aún se esperaba que completaras el trabajo. Su mirada barrió sobre ellos, firme e inquebrantable. Su misión no era solo luchar. Era asegurarse de que cada persona a su alrededor pudiera salir viva de situaciones donde todas las probabilidades, cada ventaja única pertenecía a alguien más. Un murmullo barrió las filas del ejército en la audiencia. No derisión ahora, sino el zumbido bajo de reconocimiento. La piedra de Holt se afiló por una fracción. Le quitaron las armas pensando que nivelarían el campo. Eso no fue estrategia. Fue arrogancia. Peor, fue una falla en respetar a su oponente. Dejó que eso colgara, escaneando a cada uno de los 4 comandos por turno. Convirtieron un ejercicio en teatro, así que ella lo convirtió en una lección. La mandíbula de Cade estaba tensa, su mirada fija en un punto más allá del hombro de Holt. Vara evitaba mirar hacia arriba en absoluto. Holt gesticuló hacia el laberinto, las armas dispersas, el tapete bajo los pies. Lo limpiarán. Cada pared de contenedor, cada cuadrado de piso, cada riel en los pasadizos, lo harán hasta que esté apto para inspección. Y lo harán sin queja. Porque no pueden alejarse de un error público sin una corrección pública. La directiva aterrizó sin argumento.
Incluso desde el otro lado de la bahía, la pérdida en su postura era obvia, no por agotamiento físico, sino por el colapso de la certeza que habían llevado consigo. Holt se volvió hacia Ara, su voz cambió, no más suave, pero diferente. El borde templado, las palabras destinadas a ella tanto como a la habitación. Sabía que lo terminarías. Quería que ellos vieran cómo. Ella no respondió. No necesitaba. La conversación entre ellos estaba escrita en cada elección que había hecho desde el silbato. Holt dio un pequeño asentimiento, luego se apartó, dejando el piso para ella. Sin dudar, Ayara cruzó al mesa de armas. Levantó el M4, verificó la cámara por hábito, y lo colgó a su espalda. El arma de mano siguió, deslizándose en la funda con un solo movimiento practicado. El cuchillo se enganchó de vuelta en su lugar. Cada acción era precisa, sin prisa, ausente de cualquier exhibicionismo. Cuando terminó, ajustó la correa una vez, luego se volvió hacia las puertas abiertas. No miró a los 4 hombres de la marina, no reconoció a la multitud. Sus botas encontraron la luz del sol afuera, y la bahía exhaló como si se liberara de un aliento retenido. Dentro, los comandos comenzaron su trabajo. Ara cruzó el umbral de la bahía 3 sin mirar atrás. Afuera, el sol golpeó como una fuerza física. El resplandor blanco del asfalto momentáneamente afilando cada sombra, cada borde. El calor se dobló alrededor de sus hombros, más pesado ahora que había salido de la caverna de acero fresca, pero caminó como si no fuera más que aire. Sus botas encontraron el camino de concreto que cortaba directo a través del corazón de la instalación conjunta de entrenamiento de Redstone. El sendero estaba bordeado por soldados y marineros jóvenes que menos de media hora antes habían estado inclinándose hacia las puertas de la bahía con sonrisas y apuestas laterales en sus voces. Ahora esos mismos rostros estaban fijos en una quietud desconocida. Ella no encontró sus ojos, pero sintió el cambio en ellos, el silencio que tenía peso, la postura enderezada inconscientemente, el sutil giro de cabezas que seguía su progreso. Un murmullo se elevó a su espalda. 69 segundos, dijo alguien, lo suficientemente bajo para ser casi tragado por el temblor de calor. 4 de ellos, respondió otra voz, y ella estaba desarmada, terminó una tercera. Las palabras pasaron como contrabando, no gritadas, no embellecidas, solo llevadas de un grupo de espectadores a otro, cambiando dirección mientras se extendían. Alcanzó la sombra de un pequeño saliente fuera del edificio administrativo principal. El cambio agudo en temperatura fue casi discordante, pero no se detuvo. Su destino era el arsenal. Dentro, el aroma familiar de aceite de arma y aire climatizado la recibió. Devolvió cada arma a su lugar asignado, el M4 en su estante, el arma de mano en el compartimento etiquetado, el cuchillo en el estuche cerrado. Cada movimiento era metódico, de la manera en que lo haría después de cualquier despliegue en vivo. No había ceremonia en ello. Ninguna audiencia. El ejercicio había sido un espectáculo público, pero su rutina post-ejercicio era disciplina privada. Recogió sus guantes del mostrador, cuero negro, bien ablandados, y se los puso, flexionando sus dedos una vez para asentarlos en su lugar. Luego salió de nuevo al corredor abierto, la luz brillante del mediodía destellando contra las lentes de sus gafas de sol mientras se las ponía. Detrás de ella, la bahía 3 había cambiado. Los 4 comandos ya estaban trabajando, moviéndose entre pilas de contenedores con trapeadores, cepillos de fregar y trapos industriales. Sus rifles y equipo habían sido guardados. El sonido de cerdas contra tapete, el chirrido de tela húmeda en acero y el raspado sordo de botas en concreto reemplazaron el eco anterior de ejercicios de combate. La multitud no se había dispersado completamente. Pequeños grupos permanecían en el perímetro, observando la limpieza como si fuera el segundo acto de la misma lección. Algunos hablaban en tonos bajos, recontando la secuencia de derribos que acababan de presenciar. Otros se quedaban en silencio, la imagen aún demasiado fresca para requerir palabras. Para cuando el AR cruzó el tramo abierto Liren al borde del quad principal, la historia ya había echado raíces y empezado a extenderse como si hubiera estado esperando el suelo adecuado. No se desplazaba de persona a persona lentamente. Se movía con velocidad,
casi con propósito. En el comedor, dos mecánicos ya la estaban actuando para el beneficio de su mesa. Sus manos cortando el aire para marcar el instante exacto en que la espalda de Vara golpeó la pared. Hablaban en ráfagas cortas, sus voces bajando en los beats importantes, de la manera en que la gente lo hace cuando quiere que su audiencia se incline. En el parque motor, alguien había logrado desenterrar fragmentos de grabación de seguridad en una tableta. El footage era granoso, del tipo de borroso de baja resolución que tenías que entrecerrar los ojos para ver, pero aún lo suficientemente nítido para captar el momento inconfundible en que las piernas de Rohr fueron barridas limpiamente de debajo de él. La pequeña multitud apiñada alrededor de la pantalla no parecía importarle la mala calidad. Si acaso, agregaba una cierta crudeza, prueba de que esto no estaba montado. En el ala administrativa, un capitán de logística se había detenido en el pasillo para pasar la historia a un suboficial que había perdido el evento por completo. Su recuento llevaba las palabras exactas de Holt sobre respetar a un oponente, no parafraseadas, sino entregadas como citando escritura. El peso de ellas claro, incluso para alguien oyéndolas de segunda mano. Al cierre del día, Falcón estaba de vuelta en circulación. Gente que no había pronunciado el nombre en clave en años lo encontraba deslizándose naturalmente en la conversación. Aquellos que nunca lo habían oído antes lo adoptaban sin dudar, como si siempre hubieran sabido lo que significaba. El número 69 segundos tomó vida propia, convirtiéndose en una especie de abreviatura. No tenías que nombrar el ejercicio directamente, solo decir el tiempo, y todos sabían. Para los reclutas frescos, se convirtió en un objetivo que podían picturizar claramente, una marca a la que podían apuntar en una profesión donde la mayoría de las leyendas se sentían imposiblemente distantes. Para los veteranos, llevaba un peso diferente, un recordatorio grabado profundo, de que la habilidad lleva muchas caras y la arrogancia siempre inevitablemente te deja ciego. Ara no se demoró para rastrear las ondas. Su día continuó como si nada inusual hubiera pasado. Reuniones, verificaciones rutinarias, una cena tranquila en el comedor como cualquier otra. Pero donde quiera que iba, los ojos la seguían una fracción más larga de lo que lo habían hecho el día anterior. En las semanas que siguieron, la historia viajó más allá de Redstone. Otras bases la oyeron de segunda mano. Detalles doblándose en el recuento, pero nunca perdiendo el núcleo. Una sargento de Estado Mayor desarmada, 4 comandos armados de la Marina, un ejercicio completado en poco más de un minuto. Las embellecidas vendrían después. Afirmaciones de que desarmó a los 4 en 30 segundos o que Holt la había sacado de retiro solo para esto. Pero la verdad no necesitaba aderezo. Ya era suficiente para cambiar la forma en que la gente pensaba sobre las figuras tranquilas en la habitación. Y para esos 4 hombres de la Marina, la lección no terminó cuando las colchonetas estuvieron limpias. Cada mirada que captaban en los días siguientes llevaba el recuerdo de ese minuto. La imagen de un rifle dejando sus manos. El sonido del silbato cortando corto lo que pensaban que controlaban. En Redstone, 69 segundos se habían convertido en más que una medida de tiempo. Era un marcador, un recordatorio grabado en la memoria viva de la base de que la persona más peligrosa en el campo podría no ser la más ruidosa o la que lleva el arma más grande, sino la que no necesitaba nada de eso para terminar el trabajo. Dentro de solo 48 horas, lo que había sucedido dentro de la Bahía 3 dejó de ser el último round de chismes susurrados y comenzó a tomar la forma de algo más deliberado. Un relato estructurado repetido con suficiente consistencia para que empezara a sentirse como parte del currículo no oficial de la base. Al final de esa misma semana, incluso tenía un nombre que se pegó, el ejercicio Falcón. La frase se extendió rápidamente, no porque fuera llamativa, sino porque era limpia, memorable y atada a un solo momento que nadie podía borrar de su mente. El momento en que Holt la llamó por ese nombre en clave, lo suficientemente alto para que todos en la bahía lo oyeran. De ahí en adelante, los instructores lo tejían en sus briefings matutinos como si siempre hubiera estado allí. No lo embellecían ni lo convertían en un discurso dramático. No necesitaban.
Simplemente declaraban el marco desnudo del evento: 4 operadores de la Marina en carga completa de combate, una sargento de Estado Mayor del Ejército desarmada y 69 segundos de principio a fin. Esos números despojados de comentario llevaban más peso que cualquier historia vestida con adjetivos. La palabra viajó fuera de las paredes de la bahía, también. Oficiales de entrenamiento de otras ramas, Infantería de Marina Española, Fuerza Aérea, incluso unos pocos de fuerzas aliadas comenzaron a llamar a la oficina de Holt para verificar si la historia era real. Su respuesta nunca varió. Sí, sucedió. No, no se liberaría video. Y si querías entender la lección, necesitarías oírla de primera mano de alguien que había estado en ese piso. Esa ausencia de footage, la escasez deliberada de prueba, daba al relato un borde más afilado. Convertía el ejercicio en algo que no podías solo ver y analizar. Tenías que experimentarlo a través de la voz y los ojos de un testigo. Para los 4 comandos que habían sido parte de ello, la historia tenía un mordisco que ningún reproche formal podía igualar. Seguían presentándose, realizando sus deberes como antes, pero la sombra del evento los seguía a cada habitación. Los instructores comenzaron a emparejarlos con equipos más nuevos y menos experimentados durante ejercicios, no para castigarlos, sino como un recordatorio vivo del estándar que ahora se esperaba que encarnaran, el respeto que una vez habían retenido, pero ahora tenían que modelar activamente. Dean se ajustó primero. El lanzamiento que lo puso de espaldas se reproducía en su cabeza cada vez que se enfrentaba en un espacio confinado. Comenzó a preguntar a sus trainees qué veían en su oponente antes de engalle, no para pescar respuestas, sino para enseñarles a mirar más profundo que el equipo o el comportamiento. Rohr se volvió más quieto. Su sonrisa reflexiva se desvaneció en algo más medido. Durante las revisiones post-acción, preguntaba más y interrumpía menos. Vara, aún cuidando el hombro que había encontrado la pared de acero, ponía más tiempo en ejercicios de seguridad trasera que en cualquier otra parte de su régimen. Cade resistió el cambio más tiempo. El orgullo tenía raíces profundas en él. Pero incluso él dejó de usar lucha justa como punto de conversación. Cuando Holt le preguntó semanas después qué había aprendido, la respuesta de Cade fue contundente. Nunca asumas que la otra persona está jugando el mismo juego que tú. El comité de currículo de la base tomó nota. Escenarios modelados en el diseño de la Bahía 3 comenzaron a aparecer en ejercicios interservicios, no para humillar, sino para replicar la presión de ser cazado en un espacio que pensabas que controlabas. El término parámetros Falcón entró en el léxico de entrenamiento. Espacio confinado, números desiguales, desventaja deliberada. Holt nunca explicó a nadie fuera de su círculo por qué lo había montado. Aquellos que lo conocían bien entendían que sus lecciones rara vez eran sobre lo obvio. No era solo sobre enseñar humildad a 4 hombres. Era sobre mostrar a toda una instalación cómo rápidamente el equilibrio podía cambiar cuando la habilidad encontraba la arrogancia. El Ara, por su parte, volvió a su horario como si el ejercicio hubiera sido cualquier otra tarea. Dirigía sus secciones, mantenía su equipo y se deslizaba en el flujo de la vida de la base sin invitar preguntas. Ni confirmaba ni negaba las versiones más salvajes de la historia que oía al pasar. Una tarde, unas 2 semanas después del ejercicio, fue detenida en su camino fuera del gimnasio por un soldado raso de una unidad de apoyo. El chico no podía tener más de 20. Dudó, claramente sopesando si hablar, luego soltó: «Señora, estuve en la multitud ese día. Me hizo repensar algunas cosas». Ella no preguntó qué. Solo asintió una vez y siguió caminando. La lección ya no era suya para explicar. Pertenecía a quienquiera que la hubiera visto y decidido aplicarla. Al final del mes, el ejercicio Falcón estaba siendo usado como estudio de caso en un seminario de liderazgo de fuerzas conjuntas. El escenario se delineaba sin nombrar ramas, solo los parámetros y el resultado. A los estudiantes se les pedía listar cada paso en falso que el lado perdedor había hecho antes de que el silbato siquiera sonara. Las respuestas principales eran siempre las mismas. Subestimación, falta de adaptabilidad, fracaso en controlar el ego. No se trataba de celebrar la victoria. Se trataba de diseccionar la derrota.
El alcance iba más allá de Redstone. En un centro de entrenamiento costero cientos de millas lejos, un pelotón de infantería corrió una versión del laberinto con su propio falcón, un sargento que había entrenado bajo ella años antes. El tiempo era diferente. Los detalles cambiaban, pero la verdad subyacente se mantenía. Las herramientas importaban, pero nunca eran la base. Holt observaba todo esto sin comentario. No necesitaba narrar el arco de la lección. Su momentum se llevaba solo. En las raras ocasiones en que cruzaba caminos con Aar en las semanas después, sus intercambios eran breves. Un asentimiento, una mirada, nada más. Ambos habían servido lo suficiente para saber que algunos lazos profesionales no requerían palabras constantes. Meses después, durante un briefing predespliegue para un destacamento mixto de ramas, un SWAT apareció en la pantalla. Un gráfico simple de un cronómetro congelado en una 9. Sin título, sin contexto. La habitación reaccionó en murmullos. Todos entendían. Ayar se sentaba atrás, brazos cruzados, observando la onda de reconocimiento. Cuando el briefing terminó, se escabulló sin que nadie la detuviera. El momento en la Bahía 3 ya no era solo un incidente. Se había convertido en un estándar, uno tejido tranquilamente en la cultura de aquellos que lo habían visto y aquellos que habían aprendido de su recuento. Y como todas las lecciones más perdurables, no llevaba titular, ni desfile, ni aplausos, solo una verdad clara e inquebrantable. Respeta a cada oponente. Adáptate más rápido de lo que esperan, y nunca olvides que la presencia más tranquila en la habitación podría ser la que tiene toda la ventaja. Para el tercer mes después del incidente de la Bahía 3, la historia se había asentado en el torrente sanguíneo de la base. Ya no necesitaba ser contada en completo para llevar peso. Fragmentos solos podían cambiar el aire en una habitación. Un tiempo de cronómetro, un nombre en clave, una mención del laberinto. Cada elemento era abreviatura, instantáneamente entendido sin explicación adicional. Para Ara, el cambio era más sutil. Su vida diaria no cambiaba de maneras obvias. Ningún nuevo rango en su pecho, ninguna reasignación, ningún elogio público. Pero las corrientes subterráneas eran diferentes. Reuniones que solían abrir con charla casual ahora comenzaban con un silencio alerta. Soldados más jóvenes escuchaban más de cerca cuando hablaba. Colegas que una vez ofrecían consejo no solicitado ahora preguntaban en su lugar. El personal del Arsenal ahora manejaba sus check-ins con una especie de eficiencia precisa que bordeaba algo no dicho, no exactamente ceremonia, pero innegablemente respetuosa. Formularios que una vez podrían haber permanecido en la bandeja de entrada ahora eran sellados y archivados casi inmediatamente. Solicitudes de equipo que en el pasado podrían haber estado en limbo por días ahora eran procesadas y entregadas en horas. Nadie lo llamaba favoritismo, y ella habría rechazado la noción por completo si lo hubieran hecho. No se trataba de doblar reglas o cortar esquinas. Se trataba de reconocimiento, un reconocimiento tranquilo y sin palabras de alguien cuya capacidad ya había sido probada en circunstancias que ninguna calificación escrita podría capturar verdaderamente. Ara nunca lo usó para su ventaja. No ajustó sus expectativas, no demandó más de lo que había antes. Su paso permanecía firme, sus estándares inalterados. Si la gente a su alrededor se movía un poco más rápido, hablaba con un poco más de cuidado, o cambiaba su postura cuando entraba en la habitación, esa era su decisión, no su solicitud. En cuanto a los 4 comandos de la Marina, se convirtieron en un estudio de caso no intencional en cómo recuperarse de una pérdida pública. Holt no los había movido a un nuevo puesto, y nunca pidieron ser transferidos. En cambio, se quedaron exactamente donde estaban, entrenando junto a los mismos soldados que habían visto su derrota desde unos pocos pies de distancia. El aguijón de ese día no desapareció de la noche a la mañana, pero con el tiempo la humillación perdió su borde. Lo que quedó fue una especie de tenacidad afilada, una determinación de nunca ser atrapados tan desprevenidos de nuevo. El detalle de castigo, largas horas de limpieza y mantenimiento de equipo, estaba detrás de ellos ahora. Pero el recuerdo de ellos se aferraba como una sombra persistente. No los agobiaba. Los impulsaba adelante.
Dean comenzó a poner su nombre para ejercicios mixtos de ramas que podría haber ignorado antes, abrazando escenarios fuera de su zona de confort. La atención de Vara a la seguridad trasera se volvió tan consistente que los instructores comenzaron a señalarla a otros como ejemplo. La sonrisa impulsiva trademark de Roar aparecía menos a menudo, y cuando lo hacía, parecía dirigida más a su propio progreso que a provocar a otros. Incluso Cade, el más quieto y guardado del grupo, comenzó a retroceder de hablar en absolutos durante la planificación. Un cambio pequeño pero revelador en alguien que una vez creyó que la certeza era fuerza. El horario de entrenamiento de la base absorbió los parámetros Falcón por completo al final de ese trimestre. Ejercicios con ventajas deliberadamente desiguales se volvieron rutinarios. Reclutas nuevos sin conocimiento del origen del ejercicio aprendían el escenario como algo natural, de la manera en que un piloto podría aprender un procedimiento de emergencia específico sin saber quién lo codificó primero. Ocasionalmente, Ahara captaba rumor de una versión embellecida de la historia. En una, había tomado el rifle de Cade antes de Vara. En otra, Holt había intervenido a mitad para probarla con variables inesperadas. Nunca las corrigió. La precisión importaba en revisiones post-acción. Fuera de eso, las historias tenían su propio momentum. Holt permanecía una presencia constante pero distante. Cruzaban caminos al pasar, intercambiaban asentimientos breves en pasillos o en el rango. Una vez en medio de una reunión de logística que ninguno de los dos había querido asistir, se inclinó durante un lal y murmuró. Aún hablan de ello en Norfolk. Era la única vez que le había referenciado el ejercicio directamente desde ese día. Fuera de la base, las ondas viajaban más lejos de lo que ella había anticipado. En un simposio regional de fuerzas conjuntas, un sargento de artillería de la Infantería de Marina Española que nunca había conocido se acercó durante un descanso. «¿Eres Falcón, verdad?», preguntó, no como un desafío, sino como confirmación. Cuando no respondió, sonrió Fantley. «Corremos tu laberinto el mes pasado. Cambió la forma en que mis chicos limpian esquinas». Luego asintió una vez y se alejó. De vuelta en Redstone, el cambio cultural era más visible en las filas más jóvenes. Comenzaron a ver los ejercicios interramas menos como competencias y más como oportunidades de aprendizaje. Eso no borraba la rivalidad. Nada podía, pero redirigía el borde. Las burlas se volvieron más afiladas, pero menos personales. Las bromas se entregaban con una especie de respeto mutuo que no había estado allí antes. Holt había logrado algo que perduraría más que el momento original. Había creado un punto de referencia compartido que unía uniformes. Ya no era solo una pérdida de la Marina o una victoria del ejército. Era un ejemplo del que todos podían aprender. Ahara mantenía sus propias reflexiones privadas. No reproducía los 69 segundos en su cabeza. No marcaba el aniversario. Lo que se quedaba con ella no era la velocidad o el resultado. Era la confirmación de que su entrenamiento aún vivía en sus manos y en sus decisiones, eso era suficiente. En las tardes, cuando la base estaba más quieta y el aire finalmente comenzaba a perder su peso del mediodía, a veces caminaba pasando la Bahía 3. Las grandes puertas estarían cerradas, el interior oscuro, excepto por una luz de seguridad derramando un haz delgado a través del umbral. Desde afuera, el laberinto era invisible. Casi podías olvidar lo que contenía. Casi al final del año fiscal, el ejercicio Falcón había cruzado el umbral de historia a doctrina. Aparecía en slides de PowerPoint en cursos de liderazgo, despojado de nombres y ramas, los hechos destilados en un conjunto de parámetros y un objetivo. Neutraliza un equipo de 4 hombres completamente armados en menos de 2 minutos, empezando desarmado dentro de un entorno confinado. Los instructores no lo dramatizaban. No necesitaban. La simplicidad Stark del setup no dejaba espacio para excusas, solo para análisis. A los estudiantes se les decía, se ha hecho. Aquí está cómo se estructuró el entorno. Aquí está donde el equipo perdedor cometió sus errores. Escuelas militares fuera de Redstone comenzaron a adaptar el escenario a sus propias instalaciones de entrenamiento. Algunas usaban casas de tiro de madera contrachapada.
Otras construían diseños modulares de contenedores basados en el blueprint de Redstone. La replicación no era perfecta. Cada base tenía sus peculiaridades, pero el núcleo permanecía intacto. La primera vez que Aara vio un manual de entrenamiento impreso refiriendo estudio de caso F69. Estaba en una oficina de suministros firmando formularios de mantenimiento. La anotación estaba enterrada a mitad de una sección sobre enfrentamientos asimétricos en cuartos cerrados. No se lo señaló a nadie. El nombre en clave y el tiempo estaban allí para aquellos que sabían. Fuera de los canales formales, el ejercicio desarrolló una reputación tranquila entre instructores de operaciones especiales. En conversaciones casuales sobre café o al borde de un rango, comparaban cómo sus trainees lo manejaban, qué detalles los tropezaban, cuánto tiempo tomaba antes de que se adaptaran. Unos pocos lo intentaban ellos mismos, a menudo con resultados obvios. El propio programa de entrenamiento de la Marina no lo ignoraba. 6 meses después del evento original, un destacamento de otra costa solicitó un recorrido de la Bahía 3. Su suboficial líder habló francamente a Holt. No queremos repetir el error. Holt les dio el espacio por un día, no dijo nada sobre los 4 originales que lo habían corrido. Holt mismo nunca intentó capitalizar la historia. No estaba interesado en convertirla en una marca o un pitch de reclutamiento. Su satisfacción yacía en su utilidad. El hecho de que viajara, que encendiera curiosidad profesional, significaba que la lección estaba haciendo su trabajo. Privadamente, la consideraba una de las demostraciones más limpias de principio que jamás había orquestado, no por la velocidad, sino porque había despojado todo lo ornamental. Sin reglas complejas, sin backstory elaborada, solo habilidad contra su posición. En cuanto a Aara, Holt notó que nunca aprovechaba la notoriedad. No se ofrecía voluntaria para enseñar un bloque de ejercicio Falcón, no pedía que su nombre estuviera en el estudio de caso, ni siquiera intervenía cuando la gente especulaba sobre detalles en su presencia. Esa restricción para él era parte de por qué el momento llevaba tanto peso. Permanecía inmaculado por autopromoción. Se encontró reflexionando sobre su pasado compartido más a menudo en los meses después. La recordaba como una sargento más joven en el programa de la OTAN, metódica, a veces al punto de frustrarlo con su rechazo a apresurar un ejercicio hasta que estuviera satisfecha con su baseline. Había sido el tipo de operadora que podía tomar críticas sin erizarse, que la guardaba y regresaba días después con el flow borrado. Verla en la Bahía 3 había confirmado que nada se había embotado. Los bordes aún eran afilados, el juicio aún rápido, la ejecución aún limpia. En la primavera, Holt recibió un email de un coordinador de entrenamiento en una escuela de fuerzas especiales de Naciones Aliadas. Era una nota breve agradeciéndole por permiso para adaptar sus parámetros Falcón y reportando que su primer CADR había fallado en batir el tiempo. Adjunto estaba una foto granosa de su laberinto. Colores diferentes, clima diferente, misma geometría brutal. Se lo forwarded a Aara sin comentario. Ella respondió horas después con una sola línea: se pondrán más rápidos. El alcance del ejercicio continuaba expandiéndose. Al final del segundo año, F-69 era referenciado en revisiones post-acción para misiones del mundo real donde unidades pequeñas tenían que adaptarse bajo desventaja repentina. No era romantizado. Operaciones actuales tenían demasiado en juego para eso. Pero los principios aplicaban limpiamente. Holt lo vio citado en un briefing clasificado para una misión que había salido mal en una ciudad portuaria a medio mundo. El líder del equipo había escrito: aplicamos secuencia Falcón después de perder comunicaciones. Nos compró los minutos que necesitábamos. En una tarde cálida casi 2 años después del ejercicio, Holt cruzó el quad hacia el mes de oficiales y vio a Lara viniendo de la dirección opuesta. No habían hablado en semanas. Dio un corto asentimiento en saludo, aún haciendo las rondas, dijo. Ella arqueó una ceja. ¿El ejercicio? Él asintió una vez y una lección. Ninguno de los dos necesitaba decir más. Mientras pasaban, Holt consideró que el verdadero legado de la Bahía 3 no estaba en el tiempo del cronómetro o el número de oponentes neutralizados. Estaba en la forma en que se había convertido en un lenguaje compartido,
un punto de referencia para adaptabilidad, humildad, y la conciencia de que la quietud de un oponente podía ser tan peligrosa como cualquier arma. En su larga carrera, pocos momentos habían llevado tan limpiamente de una sola habitación a la fuerza más amplia. El ejercicio Falcón lo había hecho sin fanfarria, sin propaganda y sin compromiso. Y en algún lugar más allá de las próximas puertas, en una bahía de entrenamiento iluminada por fluorescencia parpadeante y el sonido de botas en acero, otra unidad estaba a punto de descubrir por qué los años no borraban la bahía 3. Se superponían sobre ella. Operaciones venían y se iban. Despliegues se apilaban, luego se desvanecían en notas de debrief y forage archivado. Rotaciones de mando cambiaban las caras en oficinas y en campos de desfile. Nuevos uniformes caminaban los mismos pasillos, sin conocer el diseño exacto del laberinto detrás de esas puertas pesadas de acero, pero aún hablando de parámetros Falcón como una cláusula en un manual que siempre había existido. Para Ara, el peso de ello nunca estaba en la fama, si fama era siquiera la palabra correcta. No se despertaba pensando en ello. La mayoría de las mañanas empezaban de la misma manera que antes. Atando sus botas, escaneando el horario del día, calibrando su enfoque como un instrumento antes de usar. Pero había momentos, tranquilos, no planeados momentos, cuando el eco de ese día regresaba. A veces era el aroma de aceite de máquina en una habitación cerrada. A veces el sonido de un pestillo cerrando en una correa de rifle. A veces no era nada tangible en absoluto, solo un cambio en el aire cuando alguien se daba cuenta de que ella estaba observando y ajustaba lo que estaban haciendo sin pensar. Nunca perseguía esos momentos. Venían a ella, recordatorios sin ceremonia. El ejercicio Falcón había dejado de ser un secreto hacía mucho. Era un fixture en círculos de entrenamiento, aunque su recuento había tomado variaciones. Oiría historias de soldados que juraban que había sido un equipo de 5 hombres de la Marina, o que le habían dado una sola pistola y 4 rondas, o que Holt había corrido el temporizador él mismo con un cronómetro colgando de su cuello. Dejaba que los mitos respiraran. En algunas maneras, hacían más bien que la verdad exacta. Una leyenda podía inspirar donde un informe técnico no podía. Su propio rol en su extensión era pasivo. No publicaba artículos, no presentaba en conferencias, no corregía a instructores que mal recordaban los puntos finos. Pero cuando se le preguntaba directamente, respondía Planley, sin embellecimiento, sin autoefaciamiento. Le debía eso a la integridad de la lección. La lección en sí era lo que había permanecido vivo. No la victoria, no la humillación del otro equipo, sino la verdad fundamental de que la habilidad vive en acciones, no en suposiciones. ¿Qué títulos y parches significan menos que la preparación de la mente y el cuerpo en el momento en que son probados? Holt entendía esto mejor que nadie. Para su tercer año de vuelta en Redstone, había visto el framework del ejercicio adaptado en escenarios que no podía haber predicho, simulaciones de rehenes en escaleras de embajadas, intercepciones de convoys blindados en puntos de choke urbanos simulados, incluso ejercicios de abordaje naval en fragatas descomisionadas. Los specifics cambiaban, pero el núcleo, empieza en desventaja, adáptate rápido, termina decisivamente, nunca lo hacía. Una tarde durante un debrief de ejercicio conjunto, Holt se encontró sentado junto a un capitán de la Infantería de Marina Española que nunca había conocido a Elara, pero hablaba de ella como un mentor. Corremos su ejercicio el mes pasado, dijo el capitán, hojeando notas. Nos tomó 4 intentos llegar bajo 90 segundos. Es más difícil de lo que parece. Holt no lo corrigió en el tiempo. Simplemente asintió. A través de la base, los propios días de Ara estaban cambiando. Había tomado más mentorship tranquilamente, no a través de clases formales, sino en los espacios intermedios, limpieza de rango, verificaciones de equipo post-ejercicio, conversaciones no planeadas en el motor pool. Operadores más jóvenes aprendían rápidamente que si ella se detenía para dar input, valía la pena escuchar. Nunca intentaba replicar la Bahía 3 para ellos. No puedes recrear el primer golpe de rayo. Solo puedes enseñarles a estar listos en la tormenta. Una mañana de primavera, caminó el camino perimetral al amanecer, una taza de café en su mano enguantada, vapor curlándose en el aire crujiente.
Los techos de los hangares captaban la luz temprana, gris opaco volviéndose oro en incrementos lentos. Era el tipo de quietud donde podías oír tus propias botas en la grava. Pasó la bahía 3 sin mirar adentro. Las puertas estaban cerradas, bloqueadas, la luz del K-pad firme verde sobre acero. El exterior parecía casi plan. Si no sabías, pensarías que era solo otra bahía de almacenamiento. Se detuvo unos pasos pasando, no para rememorar, no para revivir, sino para marcar el hecho de que aún estaba allí, aún lista. En otro lugar en el país y más allá, gente que nunca conocería estaba caminando en sus propias versiones de ello, sin conocer el linaje exacto, pero llevando el ADN de esos 69 segundos en su memoria muscular. Holt, en su propia oficina, tenía una sola foto en un marco. No de ella en el ejercicio, no se tomaron fotos, sino del laberinto vacío después. Sin cuerpos, sin equipo, solo los corredores de paredes de contenedores y las leves marcas de rosaduras donde botas habían girado esquinas a velocidad. Era para él el registro más puro de lo que había sucedido. El entorno intacto pero permanentemente alterado. Años después, cuando Holt finalmente rotó por completo, dejó el marco en un cajón de su escritorio para su sucesor. Sin nota, solo la imagen. Para entonces, Ahara había rechazado más de una oferta para moverse a un rol de perfil más alto. Se quedó donde era más efectiva, en el campo, en espacios de entrenamiento, en el fondo de operaciones donde nadie la notaba hasta el momento en que no podían permitirse no hacerlo. Y el ejercicio Falcón. Siguió moviéndose, cambiando forma, pasando de un conjunto de manos a otro. A veces hablado con una sonrisa, a veces con un shake de cabeza, siempre con un rastro de respeto. No había ceremonia para su aniversario, ni placa en la Bahía 3, ni medalla en su pecho por ese día. El legado no las necesitaba. Vivía en la forma en que la gente entrenaba, en el borde que llevaban a peleas del mundo real, en el conocimiento tranquilo de que lo imposible podía hacerse, se había hecho, por alguien que podrían haber subestimado. En una tarde tardía de verano, años después de que comenzó, Ahara estuvo sola en el pasadizo sobre el piso de entrenamiento, observando a un equipo mixto correr la última iteración del ejercicio. Uniformes diferentes, acentos diferentes en sus gritos, pero la misma urgencia cruda en su movimiento, los mismos giros agudos, la misma comunicación reflexiva bajo presión. No ofreció sonrisa, ni signo outward de satisfacción. El único reconocimiento fue un solo dip casi imperceptible de su cabeza, una confirmación tranquila a sí misma mientras el operador líder doblaba la última esquina y daba el todo claro. Era como si el rayo hubiera golpeado una segunda vez. No el flash idéntico de antes, sino lo suficientemente cercano para arrojar la misma luz aguda a través del horizonte. Algunos eventos arden calientes en el momento, solo para atenuarse y vanishing tan rápido como vinieron. Este no era uno de ellos. El ejercicio Falcón nunca había buscado atención. No había titulares persiguiéndolo, ni discursos o banners para estamparlo en memoria oficial. Su fuerza yacía en la forma en que perduraba, llevado en los tonos bajos de charla de barracas, en las frases cortadas comerciadas entre instructores, y en la preparación tranquila que encendía en aquellos que ni siquiera habían presenciado la prueba original. Para aquellos que estuvieron allí, el recuerdo no es sobre el cronómetro. Es sobre el cambio en el aire. Ese segundo exacto cuando lo imposible dejó de ser imposible. El momento en que una habitación llena de profesionales entrenados se dio cuenta de que habían estado equivocados, no humillados, no burlados, sino mostrados. Mostrados que la habilidad puede vivir en silencio. Que rango y registro pueden significar menos que preparación y voluntad. Aar nunca necesitaba defenderlo. Nunca argumentaba con las reescrituras, nunca perseguía crédito cuando versiones de la historia se torcían en el relato. Dejaba que el mito respirara porque a veces el mito es lo que lleva la verdad más lejos y Holt. Él entendía eso mejor que nadie. Había visto 1000 ejercicios venir e irse. Pero este se escapó de los límites de la base. Se convirtió en un punto de referencia, un estándar, un desafío privado. Cada vez que un equipo entraba en lo desconocido, podías verlo en sus ojos. Los que habían oído los susurros F-69. No conocían su nombre.
No conocían el diseño de la Bahía 3. Pero sabían lo que se esperaba de ellos. Ahora, esa es la cosa extraña sobre el legado. No puedes diseñarlo. No puedes forzarlo. Solo puedes actuar en el momento con todo lo que tienes y dejar que las ondas viajen donde quieran. La mayoría vanishen en minutos. Algunas duran una vida. Allá afuera justo ahora en algún piso de entrenamiento que nunca verás. Alguien está haciendo el giro que ella una vez hizo. Respirando fuerte, corazón latiendo y oyendo su propia voz llamar la habitación segura. Puede que nunca sepan en cuya sombra acaban de entrar. No necesitan. El horizonte no pertenece al que primero lo iluminó. Pertenece a los que lo mantienen iluminado. Y así dejamos la Bahía 3 como está, sellada, silenciosa, lista para quien venga después. Las puertas se abrirán de nuevo a otro equipo que piensa que entiende el suelo que pisan y luego en menos de un minuto entenderán algo completamente diferente. Esa es la marca de un verdadero defensor. No el más ruidoso, no el uno en el frente de la formación, no el uno con la lista más larga de medallas, sino el que puede moverse a través de la tormenta sin aviso y dejar el cielo claro detrás de ellos. Acabas de oír una historia que comenzó como una prueba y se convirtió en un estándar. Si has caminado tu propia versión de la Bahía 3, si has sido subestimado y lo convertiste en tu borde, dinos en los comentarios. Leemos cada uno. Y si esta es tu primera vez aquí, bienvenido. Si has estado viajando con nosotros, gracias por mantener este fuego encendido. Dale like a este video si la historia te impacta. Suscríbete si quieres más. Y recuerda, no todo guerrero lleva sus rayas donde puedas verlas. Algunos las llevan en silencio. Y ese silencio es más fuerte que cualquier cosa.